tecnológica para el monitoreo de predios agrícolas a través del uso de aeronaves a distancia, aeronaves no tripuladas o drones de predios frutícolas en la quinta región. Antes de detenerme en lo particular, me gustaría mencionarles, porque es necesario, que hoy día Chile se encuentra en una carrera. Siguiente, Pepe. Siguiente. Esa carrera es por convertirse en uno de los principales competidores en el mercado extranjero de exportación de productos agrícolas. No se ve en la imagen, pero lo que tenemos ahí es principalmente una imagen trasera de uva de mesa y de cerezas, que son los principales productos de exportación en Chile, junto con la palta dentro de lo que es el área frutícola, obviamente entre otros. Pero tengo una imagen de ejemplo también, un gráfico que muestra que de las exportaciones que tuvo Chile al mercado chino, el gigante asiático, ¿cierto? En 2021, el 2021, el primer producto fueron minerales y concentrados de minerales, y el segundo producto fueron cerezas, es decir, ocupa el segundo puesto en cantidad en cuanto a millones de dólares de exportación desde el mercado chileno al mercado chino. Y esto es importante porque hoy día nos encontramos en una revolución industrial, la revolución industrial 4.0. Y esta revolución industrial empuja al sector agrícola, a los productores, a la innovación y también al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan optimizar sus procesos y al mismo tiempo hacer sus procesos más rentables y obviamente sustentables, en la medida en que se permite aprovechar o se busca aprovechar la cantidad que se ocupa actualmente de recursos, principalmente y fundamentalmente de recursos hídricos, que también implica un costo. Siguiente, Pepe. Bueno, lo que no pueden ver en la pantalla es un calendario. Este calendario, la anterior. Este calendario es un programa de un proveedor de productos agroquímicos para el tratamiento de la uva de mesa tradicional, desde su siembra hasta su cosecha. Este programa es justamente eso, una propuesta del proveedor de cuánta cantidad y qué tipo de producto se debe usar en cada momento del proceso de cultivo de la uva de mesa. Es importante esto porque... Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Es importante porque el uso de productos agroquímicos hoy día, y en general, ocupa hasta un 60% de los costos de producción de la industria frutícola. Y estos costos no solamente son costos monetarios, costos financieros, sino que también son costos sociales en el ámbito de la salud pública, por un lado, y también costos ambientales, en el sentido de que estos agroquímicos no solamente deterioran incluso fuentes de recursos hídricos, sino que también deterioran los mismos suelos y por lo tanto incapacitan el mismo suelo para el cultivo y hacen incluso más caro el siguiente ciclo de cultivo del mismo producto. Siguiente diapositiva. Gracias. Es por eso que es tan importante este salto tecnológico, nuevo salto tecnológico, porque ya hemos vivido antes, sobre todo en el área agrícola, hacia la agricultura de precisión. La agricultura de precisión ofrece al productor justamente que su programación, su planificación, no sea en base
solamente a un programa preestablecido, sino que responda a las necesidades de calidad emergencia en cuanto a la variabilidad sitio-específica de cada una de las plantas de cada lote. Es decir, que de una hectárea que nosotros vamos a regar o a suministrar con productos agroquímicos, nosotros podamos decidir que en tal parte de esta hectárea o en tales plantas hace falta más o menos recursos y por lo tanto podemos disminuir costes, no solamente de productos agroquímicos, sino también costes hídricos. Bueno, dentro de todas estas soluciones de monitoreo para poder realizar, para poder tomar decisiones y poder realizar esta planificación o estrategia sitio específica, están obviamente los tipos de monitoreo que son más bien terrestres, pero que también involucran costos, sobre todo en un país con las condiciones geológicas como las tiene Chile, es decir, gran parte de la producción agrícola se da en terrenos de gran relieve y por lo tanto costes de, por ejemplo, robots o maquinaria que pueda desplazarse por los campos también es costoso, no solamente materialmente, sino que muchas veces es dificultoso. Por lo tanto, el monitoreo aéreo pareciera ser, no pareciera ser, es el más empleado en Chile, pero pareciera ser también el más amigable con los tipos de producción agrícola en nuestro país. Entonces, existen distintas tecnologías aéreas. La que más se ha aplicado históricamente es la tecnología satelital. Pero ¿qué pasa con los satélites? Que muchas veces se quedan cortos en cuanto a resolución de píxeles en la evaluación de un terreno en específico. Por lo tanto, los drones se han prestado como una solución, como una alternativa en cuanto a su capacidad de resolución en cuanto a píxeles, para determinar una decisión de calidad de emergencia, para obviamente llevar a cabo los debidos procesos de cultivo en un lote en específico. ¿Cómo se realiza este monitoreo? Bueno, ahí en la imagen que apenas se ve, dice, no, mantengámonos en la anterior, gracias. Dice, bueno, monitoreo aéreo a través de teledetección de imágenes multiespectrales y RGB. Bueno, las imágenes multiespectrales justamente son eso, imágenes que no solamente están recabando datos del espectro visible, sino que también del espectro no visible del espectro lumínico, es decir, el infrarrojo o el infrarrojo cercano. Lo que permite la tecnología aérea es incorporar sensores, por ejemplo, de teledetección de multiespectro, para poder determinar en el espectro visible y no visible la variabilidad de las características de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantitas, hermosas ellas, tienen una característica muy particular, y es que en la actividad, o a diferencia o a variación de actividad fotosintética, y esto nosotros lo podemos ver, no sé, por ejemplo, cuando una planta está verde, sabemos que es una planta sana, y si está amarilla es una planta que está de alguna manera deteriorada. Esto mismo, esta variabilidad que en el RGB o en el espectro visible es tan temporalmente de alguna forma no ofrece la capacidad de determinar así como de manera precisa la actividad fotosintética. En el espectro no visible, es decir, en el infrarrojo, presenta una variabilidad mucho más detallada, mucho más visible, y lo podemos ver en la siguiente parte de la diapositiva, donde, bueno, se muestra un gráfico, ¿cierto?, con la variabilidad que presenta en el espectro del infrarrojo cercano y del infrarrojo la actividad fotosintética de las plantas. Desde ahí que nosotros, a través de la teledetección multiespectral, podemos determinar entonces si una plantita en algún lugar determinado, en algún momento determinado también de un lote, tiene, por ejemplo, alguna enfermedad, patologías que van desde plagas, por ejemplo, hasta incluso estrés hídrico. Esto obviamente le permite a los productores poder
lo importante, tomar decisiones, generar estrategias para de alguna manera poder administrar con calidad sus propios cultivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que podemos ver ahí es una ejemplificación de los tipos de imágenes que podemos encontrar en el infrarrojo cercano, también en el infrarrojo y en los colores normales, que incluso sirven también para determinar, por ejemplo, la distancia o el vigor de las plantas en cuanto a crecimiento. A partir de todos estos datos que se recaban, nosotros podemos determinar distintos índices vegetativos que nos van a entregar distintas informaciones que son sustanciales para poder tomar determinaciones para nuestros cultivos. Bueno, porque yo no tengo, pero te lo preguntan en general. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿quiénes son los potenciales beneficiarios de esta tecnología? Bueno, los agricultores principalmente, pero no me refiero quizás tanto a los grandes agricultores, en el sentido de que los grandes agricultores normalmente tienen todo un equipo, no solamente de agrónomos y expertos que pueden volar a los drones, tienen grandes equipos para la administración de sus lotes y sus cultivos, sino que me refiero más bien a los productores que no están accediendo a este tipo de tecnología, que son los medianos, los pequeños también. Qué sé yo, cultivos de, por ejemplo, vid, que tienen como mucho 12 hectáreas, 10 hectáreas, que parece bastante, pero todavía no alcanza a ser un gran exportador, un gran producto. Lo que ofrece la tecnología de drones es que, a diferencia de tener personal, por ejemplo, capital humano ahí desplegándose en el campo, de alguna manera tomando datos durante todo un día o durante toda una semana para una campaña, nosotros podemos fácilmente hacer un recorrido por un lugar que abarca unas 12, 15 hectáreas en unos 10 minutos con un dron. Entonces, los principales beneficiarios son estos pequeños productores. Y siguiente diapositiva. ¿Cómo llegamos a ellos? Y con esto termino. ¿Cómo llegamos a ellos con esta tecnología? Bueno, principalmente, y aprovecho de agradecer también la instancia, principalmente con instancias como esta, en el sentido de que toda innovación, todo empleamiento tecnológico para un sector que ya tiene sus propias tradiciones, tiene sus propios modelos de funcionamiento planteados hace décadas, si no siglos, se da a través del acompañamiento, también de la capacitación, y son instancias como esta en las que quizás no aquí, pero sí similares, en las que se da este nexo entre la solución, el prototipo, y el productor, que es quien tiene la necesidad. Es importante no enamorarse de la solución y enamorarse sí de los problemas. Es a través de ese nexo que se puede dar la iteración de un prototipo mínimo viable para poder ir obviamente modelándolo y prototipando esa solución. Es por eso que el modelo de funcionamiento de productor más cuerpo académico más institucionalidad pública, el modelo de triple hélice de transferencia tecnológica es tan importante porque es un espacio de colaboración conjunta de todos los actores involucrados en la innovación. Siguiente diapositiva. Y sin más, gracias.